Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, todo ser humano que nace tiene una vocación. Primera es la vocación a la vida. Y la segunda vocación que tiene todo ser humano es la vocación al amor. Quien no ama no sirve para nada. Quien no ama no sirve para servir. Quien no ama no puede entregarse verdaderamente a Dios. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ha creado seres para el amor. De manera que nosotros fuimos creados seres para el amor. Y lógicamente, Dios creó un pueblo, que es el pueblo de Israel. Pero yo voy a tener que seguir hablando siempre de un primer pueblo, de un segundo pueblo de Israel y de un tercer pueblo de Israel, como yo lo he insistido. Y uno tiene que preguntarse, ¿para qué Dios creó un pueblo? Dios creó un pueblo para revelarse como un Dios de amor y para decirnos a cada uno de nosotros que nos amaba, que ha hecho esta creación inmensa y hermosa para expresar la obra de su amor. Que las plantas son expresión de su amor, los animales son expresión de su amor, los seres humanos son expresión de su amor, los ángeles son expresión de su amor y todo lo que existe es expresión de su amor. De tal obra, tal creador, de tal palo, tal astilla. De manera que nada de lo que existe puede existir fuera del amor. Y si existe fuera del amor, no está en comunión con Dios, no está en la verdad de Dios. Y entonces el pueblo de Israel fue creado eso, pero el pueblo de Israel no ha podido comprender la verdad, no la ha podido comprender. En algunos momentos ha tenido fidelidades el pueblo de Israel, pero en otros momentos cae en la idolatría, cae en el desamor, se va a otros dioses, cae en la prostitución y no entiende qué es el amor de Dios. No lo entiende. Yo soy tu pueblo, perdón, yo soy tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero es un pueblo de la tierra que nació con una cultura determinada, el pueblo judío. Y no hay pueblo que tenga más firme la cultura que el pueblo judío. Por eso, para poder sostener la religión, se necesita sostener la cultura. Y Jesús nunca renunció a la cultura, ni nunca renunció a la cultura de ser judío. Jesús aparecía como judío, se vestía como judío, respetaba las tradiciones judías, pero no respetaba lo que no podía ir de acuerdo con la voluntad divina. Entonces, físicamente, pues aparecía como judío y guardó las tradiciones judías, fue llevado a la circuncisión, participó en la sinagoga, etc. ¿Sí? De modo que, si quieren decir vuestras mercedes que son católicos sin guardar la cultura, está mal. No se puede ser católico, no se puede ser verdaderamente de la Iglesia Católica sin guardar la cultura. Y ese es el problema ahora. Por eso esa falsa iglesia es una antiiglesia. Es una antiiglesia masista, es una antiiglesia comunista, es una antiiglesia hedonista, es una antiiglesia egoísta, es una antiiglesia fascista, es una antiiglesia indigenista, ¿sí? Es una antiiglesia con todos los signos, ¿sí? No es una verdadera iglesia del amor, porque una iglesia del amor es la iglesia católica.
Y la Iglesia Católica nace de la comunión del esposo con la esposa. El esposo con la esposa están en constante comunión. De manera que Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y la iglesia es la esposa de Jesucristo. De manera que la iglesia solamente quiere ser abrazada por su esposo. Y abrazada por su esposo es abrazada por Jesús. ¿Sí? No puede ser abrazada porque Jesús no puede abrazar prostitutas. ¿Sí? Y Bergoglio ha convertido esta iglesia en una secta y en una prostituta, que se sienta sobre el comunismo, porque Bergoglio es comunista, no dicho por mí, inclusive dicho por ateos, dicen que Bergoglio es comunista, se sienta en el monstruo del comunismo. Y los perros mudos que son obispos y sacerdotes no hablan, ni chiscan, ni dicen nada. ¿Sí? Entonces, no puede ser la iglesia de Jesucristo y la iglesia del amor. Y la pregunta es, ¿dónde nace la iglesia del amor? Dios ha creado un pueblo y seguramente suscitó un pueblo que fuimos nosotros, ¿sí? Yo debería haber sido inglés, ¿sí? Para poder hablar de la verdad de aquí. Sí, para que no crean que yo soy tendencioso y como yo soy español, entonces estoy diciendo, sí, él es tendencioso porque está defendiendo su cultura. No, yo no estoy defendiendo mi cultura, estoy defendiendo mi santa madre Iglesia Católica. Y voy a suponer que soy inglés. Sí, voy a suponer que soy inglés. Y como inglés voy a decir lo siguiente. Sí, como inglés voy a decir que esos españoles que vinieron aquí tenían un solo objetivo en la cabeza, salvar las almas. Y esos españoles que venían aquí tenían un solo objetivo, salvar a los indios de la llama del infierno. ¿Sí? Y esos españoles que venían aquí querían obrar con rectitud, ¿sí? Porque sabían que se podían ir al infierno. E Isabel la Católica, ¿cuál es la orden? Que las almas se salven. Y así se funda una civilización que no es de las grandes economías, ni de los precios, ni de los premios de economía, ni de nada de eso. El catolicismo siempre ha buscado el bien, siempre ha buscado la verdad, siempre ha buscado la santidad, siempre ha buscado el bien común y la salvación de las almas. Este imperio hispánico nació para salvar almas. No nació para conquistar tierras, nació para evangelizar y llevar las almas al cielo. Y así veía Isabel la Católica la conquista. ¿Sí? Vamos a darles a los indios a Cristo. Y los indígenas tienen el derecho de aceptar a Cristo para que lleguen al cielo. Deben ser bautizados. Cuando llegaban los barcos o los galeanos a Cartagena de India, San Pedro Claver, está clarísimo que había que hacer un examen por orden de la corona, había que hacer un examen y preguntar, ¿eres un negro protestante? Porque los ingleses querían volver a los negros protestantes. Según el Tratado de Utrecht, los negros protestantes no podían pisar las Indias, no llamemos América, digamos las Indias occidentales, no la podían pisar. ¿Sí? Y los ingleses pues hacían todo el esfuerzo para volver a los negros protestantes. ¿Qué son los ingleses? Lo que no ama. ¿Sí? ¿Y de dónde nacen los ingleses? De las palabras de Chesterton. Y yo soy inglés como Chesterton. ¿Sí? Yo soy inglés como Tomás Moro. ¿Sí? Yo soy inglés como el último arzobispo de Canterbury. Yo soy inglés. Y yo soy inglés como ellos. ¿Y qué decía Chesterton? Entiérrenme bien profundo, ¿sí? Porque no quiero encontrarme con estos ingleses de pacotilla. ¿Sí? Entonces, como Chesterton digo, no quiero encontrarme con estos ingleses de pacotilla. ¿Y cómo se volvieron los ingleses de pacotilla? ¿Y cómo los ingleses destruyeron el catolicismo?
¿Sí? ¿Cómo lo destruyeron? Con el protestantismo. ¿Y qué es el protestantismo? Lo que vemos en el mundo. Lo que vemos en el mundo. China se ha vuelto protestante, la India se ha vuelto protestante, Francia se ha vuelto protestante, Inglaterra se ha vuelto protestante y todo se ha vuelto protestante. Todo. ¿Sí? La destrucción de la Iglesia católica. ¿Y cómo empieza eso? Con el hereje de Zwinglio, con el hereje de Calvino y con el hereje de Martín Lutero. ¿Y qué decía Martín Lutero? El miedo a la condenación. Tengo miedo de condenarme. Por eso en una noche que le cae un rayo a Martín Lutero, hace la promesa sagrada de que se va a convertir en monje. Y se convierte en monje por miedo a que se iba a perder en el infierno. ¿Sí? Y siempre infundió la religión del miedo. Y dijo, ya entonces las obras no sirven para nada y las obras son un trapo sucio. Me salvo por la sola fe. Ya no importa si hago obras o no hago obras. Ay, después aparece Calvino y Zwinglio y dice, no, ¿saben qué? Nos vamos a salvar unos cuantos privilegiados. Nosotros somos el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el nuevo pueblo de Israel? Pues Inglaterra. ¿Y qué es Inglaterra? El nuevo pueblo elegido. ¿Y qué es Inglaterra? El nuevo pueblo de Israel. ¿Y entonces qué hace Inglaterra? Sí, se salvan por la fe. Se salvan por la fe. ¿Y quiénes se salvan? Los ingleses, porque somos la raza pura. ¿Sí? Y por eso vienen los puritanos que llegan a Estados Unidos. Como somos la raza pura, nos vamos a mezclar con una chusma de indígenas, ¿sí? Y vamos a quitarle el cabello a los indígenas, ¿sí? Y vamos a explotar la India, ¿sí? Y vamos a explotar todos los países, ¿sí? Y vamos a expoliar las riquezas y vamos a hacer factorías en todas las riquezas y entonces nos llevamos todo. Porque también hay que agregarle que Dios en la Sagrada Escritura al pueblo elegido lo bendice con riquezas. Y entonces tienen que salir las riquezas. ¿Y de dónde salen las riquezas? Pues de Inglaterra. Y de Inglaterra de haber saqueado, porque no importa que le aprenden a los italianos, que no importa saquear el mundo, tenemos que ser ricos. Sí, y ricos, si somos el pueblo elegido, nos salvamos por la fe, no importa qué hagamos, simplemente ponemos leyes éticas para que se cumplan, somos hombres de leyes y así sea el pecado, ponemos leyes aunque sea un pecado, ¿sí? Y no nos importa porque es que las leyes nos garantizan que las cosas están bien. Pero no nos fijamos si esas leyes están conforme a leyes divinas, ¿sí? Y ese es el mundo, de ahí nacen los grandes banqueros, nacen los grandes expoliadores del mundo, nace la banca internacional, nace la cosificación del ser humano, nace el capital, nace ello, ¿sí? Muy distinto a lo que existía aquí. La valoración de lo bello, la valoración del alma. Había que responderle a un Dios, había que hacer obras, por eso las obras estaban aquí, por eso habían escuelas, por eso habían hospitales, por eso habían hospicios, por eso habían todo. Porque una cosa es el catolicismo y otra cosa es el protestantismo. Existe hoy en el mundo puro protestantismo. Nos ganó la guerra el protestantismo, ¿sí? Y la iglesia que llaman iglesia católica es protestante, ¿sí? No más protestante, cosificada por el dinero. Ahora, los 300 guerreros de Gedeón, ¿quiénes somos? Nosotros. Elegidos por el Señor en medio del pueblo de Israel, ¿sí? Que se pervirtió. 300 guerreros de Gedeón. ¿Y qué hacía yo? Cribar trigo. Y Gedeón estaba cribando trigo. Y preguntaba al Señor, dominado por los filisteos. Entonces yo diré ahora al Señor, dominado por los ingleses. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás que nuestro pueblo sufra esta afrenta del protestantismo? ¿Hasta cuándo permitirás esto?
¿Cuándo harás que la humanidad nuevamente sea católica? ¿Cuándo hará que nuestro principal objetivo sea la salvación de las almas? ¿Cuándo hará que todo lo que hagamos en este mundo, como se hacía en el Imperio Hispánico, era en función de salvar las almas? Lo que se hacía aquí era en función de las almas, ¿sí? La economía era en función de las almas, se vivía para el cielo. Ahora los ingleses nos dicen que vivimos para la tierra, vivimos para los disfrutes de la tierra. Esa es la cultura de los protestantes. Esa es la cultura que se les metió a los chinos, porque Inglaterra estuvo en China y Inglaterra volvió a la China protestante. Porque Inglaterra se metió en Rusia e Inglaterra volvió a Rusia protestante. Porque Inglaterra se metió en la India y volvió a la India protestante. Y a los únicos que no nos pudo volver protestantes fue a nosotros, pero nos volvimos protestantes. Sí, la iglesia se volvió protestante. Primero nos balcanizó Inglaterra y después nos volvió protestantes. Vivimos para este mundo, disfrutamos para este mundo, pensamos que el cielo no existe, no hay Dios que nos vaya a pedir cuenta, el infierno no existe, destruimos la familia, se nos olvida el pesebre, se nos olvida que soy hombre, se nos olvida que soy mujer, se nos olvida que me caso para tener un niño y una niña y empezamos a amar el perro, a idolatrar al perro, a sentirme como perro, a sentirme como gato. La idiotez de la idiotez. La idiotez de la idiotez. Y eso es protestantismo. A eso ha degenerado. El protestantismo termina en paganismo. El protestantismo termina en idolatría. El protestantismo termina en todo eso. Eso es. ¿Y qué sucede ahora? El remanente fiel, el resto fiel, lo que queda del pueblo de Israel, los 300 guerreros de Gedeón, que solamente se arrodillaron 300 a tomar agua, a tomar el agua de la vida y a confiar en Dios, con esos Dios derrota ese ejército de asirios, perdón, no de filisteos, de asirios, los derrota. El que maneja la historia es Dios, ¿sí? El que nos santifica es Dios. Cuando sea vencido el anticristo, el reino que va a venir es un reino de justicia, donde vamos a vivir pensando en el reino de los cielos, donde vamos a vivir pensando en que vamos a morir y un día tenemos que darle cuenta a Dios, donde el gran monarca que va a gobernar todos los reyes de la tierra y el Papa Angélico va a hacer eso, ¿sí? Tú eres rey, ¿sí? Y si no cumples, eres destituido como rey. Y tienes que cumplir porque sirves al pueblo, porque eres padre del pueblo, porque eres justo, a imagen de los reyes justos, como San Enrique de Alemania, como San Luis, rey de Francia, como Balduino IV, como todos sus reyes santos, y como Isabel la Católica. Y les voy a decir, cuando yo llamaba a Isabel la Católica, la llamaba en mi colegio y en mi escuela. Yo en mi escuela, sin mentirles, por la profesora Teresita llamaba mi reina. ¿Sí? Porque esa es una santa, que no la hayan dejado canonizar los ingleses y la mafia mundial, no importa. Sí, pero ella es santa. Y son católicos gracias a esa reina. ¿Y por qué las feministas no la enaltecen? Sí, esa sí es una verdadera mujer hecha y derecha y bien puesta. Y era verdaderamente católica y nos hizo católicos a todos nosotros. Sí, los verdaderos héroes de la historia son los católicos. Sí, y vamos a volver a ser católicos. Y tenemos que recuperar nuestra cultura para volver a ser católicos. Sin la cultura no podemos volver a ser católicos. Entonces, ¿qué es el catolicismo? La religión del amor. ¿Qué es el catolicismo? La religión del sacrificio. ¿Por qué hay un país y por qué merece existir un país? ¿Sí? Porque un país
Es parte del reino de Dios y todas las personas que viven una vida santa aquí en la tierra y luego van santos al cielo. Entonces, si son naciones paganas, que no existan más. En la Sagrada Escritura, Dios manda a aniquilar las naciones paganas. Si no se van a convertir esas naciones paganas, ¿para qué existen? Si Francia no se va a convertir, ¿para qué existen? Sí, tenemos que convertirnos. Y Colombia, México, Argentina, Chile, y todos nosotros tenemos que ser purificados, ¿sí? Para volver a regresar a ser, es decir, lo que somos, católicos, ¿sí? Católicos, que vamos para el cielo, valoramos lo bello, valoramos la santidad, cuidamos el alma, nos amamos los unos a los otros y en nosotros sí que existe una verdadera fraternidad universal. Y esa fraternidad universal significa que nos amamos como Dios quiere que nos amemos. Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. ¿Sí? Y este mundo cosificado creen ilusivamente que Francia se va a convertir. No, Francia no se va a convertir. ¿Creen que Inglaterra se va a convertir? No se va a convertir. ¿Creen que Alemania se va a convertir? No se van a convertir. Van a ser castigados como Sodoma y Gomorra. Italia va a ser castigada como Sodoma y Gomorra. Y que en la Biblia no está castigado, ahí están las pruebas de la aniquilación de Sodoma y Gomorra. Podemos buscarlas, ¿sí? Cayó fuego del cielo y fue aniquilada Sodoma y Gomorra, porque ya son naciones que ya no aceptan la conversión. Y como dice el Evangelio, si nosotros no nos convertimos, también pereceremos, ¿sí? Por eso tenemos que convertirnos verdaderamente para no perecer. Y por eso vendrá ese desmalezamiento de la humanidad, por eso vendrá el aviso, por eso vendrá el milagro, por eso vendrá el gran signo en el cielo y no el castigo. Ya no quisieron. Entonces, como nos manda la Sagrada Escritura, estos pueblos de la tierra serán aniquilados. Porque aquí tiene que volver a empezar la civilización del amor, ¿sí? Sí, tiene que empezar la sociedad del amor. Y la sociedad del amor solamente se puede construir con el Cristo crucificado. ¿Y dónde está el Cristo crucificado? En la Iglesia Católica, no en la Iglesia Protestante, en la Iglesia Católica. Quien no es católico hasta los tuétanos no va a poder sobrevivir a esto. ¿Sí? Solamente yo les digo, lo único que yo no puedo perder en mi vida es mi catolicidad. ¿Sí? Y si yo no soy católico, no estoy en el reino de los cielos. En la Iglesia Católica es la única donde hay una posible salvación de este caos en el que estamos. Gloria Patri, Filio ed Spiritus Sancti, sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Panem et vinum obtuli.